Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar a ver la quinta unidad de matemáticas discretas que se llama álgebra booleana. El álgebra booleana fue desarrollada por George Boole. George Boole vivió en este periodo de 1815 a 1864, o sea, realmente murió relativamente joven. Él se basó sobre todo en el análisis, intuición y deducción para poder hacer esta aportación, esta gran aportación del álgebra booleana. Debido al carácter abstracto de sus principios, o sea, de los principios del álgebra booleana, el álgebra booleana no tuvo una aplicación importante sino hasta 1938, en que la compañía de teléfonos Bell de Estados Unidos, hoy conocida como AT&T, la utilizó para realizar un análisis de sus circuitos de su red telefónica. La intención era automatizar las llamadas, porque en aquel entonces pues realmente eran manuales. Si una persona quería comunicarse, no sé si la persona del teléfono 7 quería comunicarse con la persona del teléfono 48, entonces descolgaba el teléfono, le daba como especie de cuerda, como giraba una manivela, le contestaba una operadora, le preguntaba que con qué teléfono deseaba comunicarse, le decía que con el 48. La operadora sacaba un cablecito, desconectaba de un teléfono un cablecito y lo conectaba con el 48. Entonces era manual, pero ya desde aquel entonces pues había una gran demanda realmente de teléfonos. Y la compañía de teléfonos Bell, pues viendo eso, pues le interesaba que realmente fuera automatizada las llamadas, que fueran automatizadas. Entonces se utilizó como primera aplicación de la álgebra booleana precisamente para esa automatización. Ahora, pues realmente todo lo que nosotros vemos automático, en un avión, en una computadora, en un robot, en un automóvil, todos esos circuitos pues tienen realmente su base en el álgebra booleana. El corazón en sí de los circuitos pues es el álgebra booleana. El álgebra booleana trabaja con señales binarias, ceros y unos. Obviamente una gran cantidad de circuitos de control, también conocidos como digitales, usan señales binarias y por lo tanto pues tienen su base en lo que nosotros conocemos como álgebra booleana. Para resolver un problema práctico en el cual se desea automatizar un proceso, o sea, todo lo que queremos automatizar, se plantea el funcionamiento del circuito lógico de control, o sea, los circuitos que nosotros vemos en los equipos, en una expresión matemática, la cual recibe el nombre de función booleana. Una función realmente que se basa en sensores. Vamos a suponer que F sea no sé, un equipo, no sé, un ventilador, y ese ventilador a lo mejor se enciende siempre que ocurra este término, o sea que el sensor A esté apagado, que no mande señal, el sensor C también no mande señal y el sensor B sí la mande. Esa es una forma en que puede estar funcionando, pero también que los tres A, C y D manden señal, o bien que A, B mande señal y D no la mande, o bien este otro término. Eso va a depender obviamente del sistema que se está diseñando, del que queremos automatizar. Pero todo esto lo que está diciendo es cuándo funciona, cuándo hace alguna cosa. Si fuera la mano de un robot, pues funcionaría en estos casos. O sea, a lo mejor la mano de un robot hace que gire o que funcione un motor de pasos para que el robot pues, realmente levante la mano a lo mejor o gire la mano o el brazo, pues no sé, 30 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces todo se basa pues en sensores y esos sensores mandan la señal para que a su vez el circuito de control mande una señal y que encienda algún equipo. Puede ser, no sé, un ventilador, puede ser un motor, puede ser lo que sea. Cada una de las variables de la función booleana representa un sensor.
que provee al circuito de una señal de entrada. Obviamente hay sensores de distintos tipos. Hay sensores ópticos, los cuales detectan cercanía de objetos o personas. ¿Dónde los vemos? Pues principalmente en tiendas departamentales. Es fácil verlo allí, nosotros nos vamos acercando, nos detecta el sensor y manda la señal para que un motorcito abra las puertas. Una vez de que ya no detecta personas, pues manda la señal para que cierre. También en los elevadores, o sea, cuando están pasando personas, pues no cierra las puertas. Una vez que deja de pasar personas que de alguna manera tienen un cierto tiempo, pues en ese momento cierra la puerta también. También tenemos sensores magnéticos, los cuales detectan metales y nosotros los vemos funcionando en algunos aeropuertos para detectar armas, a lo mejor en la biblioteca para detectar libros de alguna manera, que tiene un pedacito de metal el libro y lo detecta, manda alguna señal, o a lo mejor en algunas prendas, en alguna ropa, que también le ponen un pedacito de metal y en el momento en que pasan cerca del sensor, pues emiten alguna señal. Entonces, sensores de nivel, por ejemplo, no sé, un sensor de nivel, pues nosotros vemos su funcionamiento en un automóvil, a lo mejor para ver el nivel de la gasolina, pero también a lo mejor en un sistema de bombeo. Podría ser a lo mejor un simple flotador, sería un sensor de nivel. Puede ser también un sensor de temperatura, a lo mejor donde los veríamos en refrigeradores o en automóviles. Un termostato es simplemente un sensor de temperatura. En algunos lugares para mandar la señal y que de alguna manera se abra algún aspersor si hay algún incendio o algo así por el estilo. En fin, hay muchísimos tipos de sensores. Estos pueden ser sensores que mandan señal para que algún equipo funcione. F podría ser el equipo, A, B, C y D en este caso serían los sensores. Por lo general, la función que resulte del planteamiento de un problema se debe simplificar utilizando leyes del álgebra booleana o mapas de Carnot. O sea, casi siempre el planteamiento pues no es la expresión óptima, sino que se tiene que simplificar por las leyes del álgebra booleana o bien por mapas de Carnot. ¿Cuál es la finalidad de simplificarlo? Pues que cada uno de estos términos, pues realmente yo tendría que manejarlos o tendrían que, de alguna manera, obtenerlos por la conexión de compuertas lógicas. Y entre más grande sea mi expresión, pues yo tendría que utilizar mayor equipo, mayor cantidad de compuertas y también obviamente cablecitos, alambres, soldadura, todo ese tipo de cosas. Además de que es más caro, pues también el hacer recorrer la señal por un circuito grande, pues lo hace más lento. Entonces, la finalidad de que realmente sea barato y rápido, que sea el óptimo, pues es primeramente, se simplifican, obviamente después de hacer el planteamiento, se simplifican por alguno de estos métodos que tenemos aquí. Leyes del álgebra booleana o mapas de Carnot. De hecho, aquí en la unidad, o la unidad de álgebra booleana, pues nosotros vamos a dar realmente la expresión sin simplificar y nosotros la vamos a simplificar por alguno o los dos métodos que aparecen aquí y después vamos a hacer el circuito en forma gráfica. Para poder simplificar la expresión por medio de leyes del álgebra de Boole o álgebra booleana, pues estas serían las leyes. Nosotros ya las conocimos, ya las utilizamos, pero las utilizamos en conjuntos. Y allí en lugar del más, pues era unión. En lugar del uno, pues sería el universo. Y decíamos universo, unión, un conjunto A es igual al universo. El cero, el vacío, decíamos vacío, unión, el conjunto A es igual al conjunto A. O bien decimos, no sé, vacío, intersección A, pues es vacío, ya que la intersección pues es una multiplicación. 0 por A, pues es un 0. O también aquel 1 más cualquier cosa es un 1. También esta, que sería A unión A complemento, es igual al universo. Aquí en este caso es igual a 1. Y una muy conocida que vamos a utilizar también mucho
es la ley distributiva, que sería la 8. Aquí en este caso, pues es una multiplicación común y corriente. Si decimos A por B, pues me da AB. A por C, pues me da AC. O bien al contrario, factorizamos A y dejamos dentro pues lo que no es común. Esta regla es muy común utilizarla. Esta también, la 11A, que es la equivalencia, decimos que si tenemos un conjunto o unión, el complemento de ese conjunto acompañado con algo, se elimina obviamente la información que está acompañando a la información distinta y quedaría solamente a B. Entonces, pero bueno, estas son las leyes del álgebra booleana, que serían realmente las mismas leyes de conjuntos. Vamos a ver un ejemplo para recordar la aplicación precisamente de estas leyes del álgebra booleana, que también eran las leyes de conjuntos. Dice, ejemplo, la siguiente tabla de verdad representa el funcionamiento de un circuito de control F, o sea, el equipo es F, que recibe información de los sensores A, B, C y D. Realmente mi circuito o mi equipo va a funcionar cuando A, B, C y D valgan 0, o sea, cuando no manden señal. O bien va a funcionar cuando A y B valgan 0, que estén apagadas, cuando C esté encendida y cuando D esté apagada. En todos estos casos donde vale 1 es donde va a funcionar mi circuito. Queremos encontrar la función booleana equivalente a esta tabla de verdad sin simplificar. La función booleana sin simplificar que equivale a esta tabla de verdad. Después hay que simplificar la función booleana del inciso A, que no está simplificada, utilizando teoremas y postulados del álgebra booleana. Y después representar esta expresión que se obtiene en el inciso B, que ya está simplificada, utilizando compuertas lógicas básicas AND, OR y NOT. Las respuestas. Bueno, para entenderlo mejor vamos a traer nuestra tablita de verdad y nuestro sistema va a funcionar cuando tiene unos, o sea, con estos unos que están iluminados de color amarillo. Entonces de allí vamos a obtener la expresión. Por ejemplo, este término me dice que el 1 es cuando A valga 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 0. Aquí sería A' es cuando vale 0, B' es cuando vale 0 y así hasta D' es cuando vale 0. O bien en este caso, cuando A y B valgan 0, cuando C valga 1, esa no tiene comita, y cuando D valga 0. Y así, hasta el último que sería cuando las 3 valgan 1, que sería A, B y C. En todos estos casos va a funcionar, son 8 casos. Pero obviamente, pues realmente esta es una función booleana sin simplificar. Si nosotros hiciéramos un circuito lógico, pues realmente sería un circuito grande, sería caro, sería lento. Entonces me conviene simplificar utilizando cualquiera de los dos métodos que habíamos mencionado. Leyes del álgebra booleana o bien mapas de Carnot. Vamos a hacerlo en este caso por leyes del álgebra booleana. Simplificación de la función. Lo que hice aquí en este caso fue copiarla, pero iluminé la parte que es común. En este caso, nosotros vemos que en el primer término y en el segundo, la parte común son las letras que están en rojo. A', B' y D', y las factorizamos como término común. Y lo no común de ellos sería C'. Y de este término, pues es lo mismo, A', B', D', y lo no común sería C. Nosotros sabemos que esto nos da el universo, o sea, si fuera conjunto sería C' unión C, este universo. En este caso nos daría 1. Siempre se factoriza algo común para dejar en el paréntesis algo que no es común y a lo cual le podemos aplicar una ley para simplificar la información que está dentro del paréntesis. Si no se pudiera simplificar, no tiene sentido factorizar. Entonces, de los dos primeros términos, factorizamos la información roja y lo que esté negro, pues queda en el paréntesis.
Acá también del tercero y cuarto factorizamos la información azul y nos queda dentro del paréntesis lo que está de color negro. No tiene que ser con términos que están cercanos, podría ser el tercero y el último, etc. Uno tendría que ver con qué información lo factorizamos. En el siguiente sería el quinto y el último, factorizamos la información que está en verde, sería ACD, y nos quedaría B'B dentro del paréntesis. Y después, en el antepenúltimo y el penúltimo términos, factorizamos ABD', que es lo que tenemos aquí como común, y quedaría en el paréntesis C'C. ¿Qué regla utilizamos? Por la ley distributiva. O sea, factorizamos aquí lo que me dice que si factorizamos una parte común, que en este caso es A, entre paréntesis queda lo no común, que sería B y C. Eso es lo que acabamos de hacer en este caso. Nosotros vemos que lo que está entre paréntesis, C' unión C, es igual a 1. Lo que está establecido obviamente en la ley 4A dual de la tablita que pusimos anteriormente, nos dice que A unión A' es igual a 1. Pues aquí sería C' unión C, pues es 1. Acá también C' unión C, C' es 1. Y este también sería 1. Por esta ley que tenemos. Y luego desaparece el 1 porque la 2A me dice que 1 por A es igual a A. Entonces acá sería 1 por A o A por 1, pues queda solamente la información. Y desaparece el 1. 1 por las letras, pues quedan solamente las letras y así. Factorizamos ahora nuevamente aplicando la ley 8A. Factorizamos la parte común, los que están con letra azul, B'D' en los dos primeros términos y quedaría dentro del paréntesis A' más A. De lo otro no podemos factorizar nada porque pues si bien aparece como A común, pues la otra información es no común y no podemos aplicarle nada a lo que queda dentro del paréntesis, que sería la información no común, y realmente no tiene sentido que factoricemos en ese caso. Siempre y cuando podemos simplificar lo que está dentro del paréntesis, ahí sí tiene sentido factorizar. Entonces, de ahí salió, obviamente, esta línea que tenemos. Otra vez A' con A, pues es 1. Pero 1 por la información, pues realmente me quedaría B'D. Ya no puse el 1 como en este caso, porque no es una demostración, es una simplificación. Ya sabemos que esto me da 1 y 1 multiplicado por estas letras, pues me quedarían las mismas letras. Esta ACD, pues el mismo ACD, y ABD', pues es el que tenemos aquí en este caso. Nos estamos preparando para la siguiente línea, y aquí lo común sería D'. Entonces, D' es lo común y lo no común sería B', BA, acomodando B por A, aplicando obviamente la ley conmutativa que podemos cambiarla de lugar, quedaría así de esa manera. Nosotros vemos que esta sería la equivalencia si tenemos A unión A, perdón, bueno sí, A unión A' acompañada de algo distinto, pues elimina siempre esta información. En este caso sería B' más B por algo, pues eliminaría siempre esta que está acompañado con información distinta. El requisito es que sea la misma letra y que una de ellas tenga comita y la otra no tenga. Podría ser que esta fuera la que no tuviera y esta sí, y se aplica, siempre se elimina esta. Podría ser que, como ahorita que esta tiene la comita y esta no, siempre se elimina esta. Entonces, si le eliminamos, se aplicó obviamente la regla 11A, se eliminaría en este caso es A más A'B, se eliminaría la A' y quedaría solamente A más B. Acá se elimina B y quedaría solamente B' más A. Y después aplicamos otra vez la ley distributiva, que en este caso sería al revés, multiplicamos A por B para darme AB. Acá también sería B' por D', pues me quedaría este término, y A por D' me quedaría ese término, el segundo que tenemos aquí, y el otro simplemente lo copiamos. Nos preparamos, aquí vemos que lo común es A, y lo no común lo ponemos en el paréntesis.
Otra vez aplicamos la equivalencia, se elimina D, y haciendo la multiplicación quedaría B', A por D', pues me daría este término, y A por C, porque la D se elimina, pues me quedaría AC. Y esa sería obviamente la simplificación utilizando leyes del álgebra booleana. Muy fácil. Ya una vez que se trabajó con conjuntos donde pues en lugar de multiplicación le poníamos intersección o en lugar de suma le poníamos unión, pues realmente esto es pues muy sencillo. Y el circuito lógico que tenemos, si nos regresamos acá, esta es la expresión, el inciso C decía que de esta expresión simplificada hiciéramos el circuito lógico. La copiamos, aquí lo tenemos. Nos decía que en este caso se hiciera con compuertas lógicas básicas, la compuerta AND, OR y NOT. Este es NOT, este se encarga de negar señales. Esta es la compuerta AND, se encarga de multiplicar. Y esta sería la compuerta OR, se encarga de sumar. Entonces, como este es lo que yo quiero representar, hagan de cuenta que aquí está el cablecito del sensor A, el cablecito del sensor B, del sensor C, etc. Y acá tenemos a F, tenemos el equipo que va a funcionar dependiendo de los valores que tengan los sensores. En este caso sería del cablecito o del alambrito del sensor B, se obtiene la señal y entra la compuerta NOT. Aquí B está sin negar, saldría B', para poder obtener esta B' que tiene nuestra expresión. Después del cablecito, del alambrito del D, entra también una compuerta NOT y saldría D'. No podemos meter las dos a un solo NOT porque el NOT es unario, solamente admite alguna señal, una señal nada más, que es la que niega. Entonces, los tenemos que hacer por separado, tenemos B' y D'. Estas dos, es como si fueran alambritos, entrarían a la compuerta AND, entonces entraría B', D', y como el AND se encarga de multiplicar, saldría B', D', que sería el primer término. Para el segundo, podemos obtener de este cablecito la señal D', y nada más de acá obtenemos A, entran las dos a la compuerta AND y saldría A'. Y por último el otro término, pues ninguno está negado, tenemos A y tenemos C, las multiplica con el AND. Y ya las tres señales, en este caso A, B y C, pues las sumamos con el OR, en este caso lo que hace es sumar. Y de esta manera ya tenemos nuestro circuito de esta expresión booleana. Como ven es muy sencillo, ya dijimos aquí están las señales de los sensores y esto es lo que me dice si enciende o no enciende el equipo. Fácil. Conclusiones. El álgebra booleana se utiliza para el diseño y desarrollo de circuitos lógicos. Los problemas de automatización se representan por medio de funciones lógicas. Las funciones booleanas se pueden simplificar, es más, se deben simplificar por medio de leyes del álgebra booleana o mapas de Carnot. Las funciones booleanas se pueden representar en forma gráfica usando para ello compuertas lógicas. En este caso, en este último circuito, utilizamos compuertas lógicas básicas que serán AND, OR y NOT. Pero también hay compuertas lógicas compuestas, las cuales serían NAND, una combinación del NOT y el AND, NOR, una combinación del NOT y el OR, y de esa manera podríamos obtener algunos circuitos. Hay otras como sería XNOR o XOR, pero bueno, por lo pronto ahí le dejamos. Se puede encontrar más información al respecto de álgebra booleana en el libro Matemáticas para la computación. Gracias.